Rompiendo el internet. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rompiendo el Internet, el podcast donde las mentes creativas que descubrieron el hilo negro del algoritmo y de cómo aprovecharlo en sus talentos cuentan su experiencia. Yo soy Berenice y hoy Uriel Reyes, el hombre detrás de Relatos de la Noche, para este momento el segundo podcast más escuchado de México y uno de los canales de YouTube más populares, nos compartirá sus piensos, parte de su historia y su visión del terror. Hola Uriel, bienvenido. Hola Berenice, qué gusto poder platicar contigo. También a nosotros nos da muchísimo gusto. A mí me pone un poco nerviosa porque pues estuve escuchando algunos de los episodios de Relatos de la Noche y la verdad sí me crispó un poquito, sí me dio un poco la pesadilla. Uriel, por medio de YouTube y más recientemente por medio de Spotify, has logrado formar una comunidad fiel y atenta alrededor de las leyendas urbanas de terror, los espantos y podríamos decir también las creepypastas. Entonces, cuéntame cómo ha sido ese camino para consolidarte como en este mundo de la creepypasta y las historias de terror que se van formando de boca en boca y ahora de página en página, ¿no? En internet. Así es, fíjate que casi por casualidad, yo soy fanático del cine de terror desde niño. La primera película que yo tengo memoria de haber visto es Evil Dead o El Despertar del Diablo, que la vi como a los 3 años por culpa de mis hermanas y eso marcó mis gustos de ahí en adelante. Inicié el canal en un principio intentando hablar de cine de terror, hablando de las leyendas que hay detrás de ciertas películas, pero por ahí llegué a los creepypastas por casualidad. Es un género, o yo lo considero un género literario del siglo XXI, esta especie de cadáver exquisito que se va construyendo y una leyenda de repente se le fue las manos al creador y ya la están compartiendo en otro país como algo real. No sé, me encantaba todo el ambiente, todo lo que generaban las creepypastas en los foros en internet y empecé a contar algunas en español, las que más me gustaron. Y por suerte, una de estas creepypastas fue la que pegó en YouTube y la gente me empezó a pedir eso. ¿Y cuál fue esa? ¿Cuál fue esta que te dio la patada para que siguieras tu carrera por este camino, ¿no? La afortunada que te abrió las puertas. Es la de la mujer maniquí. Una historia que se desarrolla, se supone, en Los Ángeles, donde una mujer llega a pedir ayuda a un hospital, pero ven que tiene una cara como de maniquí y cuando le intentan ayudar, pues resulta ser no una persona, sino algo distinto. Es una historia evidentemente falsa, pero un gran cuento de terror al que le fue muy bien, al que funcionó. Pero después la gente que empezó a llegar a raíz de esta historia empezó a pedir más historias mexicanas, más leyendas mexicanas y eventualmente más historias reales. Estas historias que nos cuenta nuestra abuelita en una fiesta o en una reunión al final, cuando ya todos están callados. Y creo que ahí encontró el verdadero encanto, el canal, en estas historias tan íntimas a veces, o en estas leyendas que suceden en nuestras calles, en nuestros pueblos. Aquí en la Ciudad de México, que está lleno de historias, pues también es un gran escenario. Y así llegó, o sea, empezó como hablando de películas de terror, luego creepypastas, y luego aquí encontró el verdadero éxito, creo yo. Y sobre todo lo que fue formando esta comunidad que ahorita es la que mantiene al canal y mantiene al podcast. ¿Y qué es Relatos de la Noche? O sea, espero que quienes nos escuchan ya te hayan escuchado, ¿no? Seguramente, pues ya que eres el segundo podcast más escuchado de México. Pero para quien no, ¿qué es? Tomas tú a partir de historias que te llegan y las cuentas, pero las rehaces, le metes tú también parte como de tu cosecha en esta como tradición de la creepypasta de hacer este cadáver exquisito. No tanto. Me gustaría porque soy muy aficionado a la literatura y a escribir, pero creo que la confianza de la gente de que estoy contando sus historias es muy importante para mí.
hay veces que me mandan una anécdota redactada espléndida y que la leo tal como está y queda perfecta. Muchas veces sí tengo que reestructurar el orden en el que me cuentan las cosas, o a partir de una anécdota cortita, por ahí con algunas preguntas y investigando más en los casos, puedo construir algo un poco más elaborado, pero siempre basándome en las historias reales de la gente, a veces de primera mano, o a veces me cuentan historias que vivieron sus abuelos o que les contaron en su pueblo, en su ciudad, y creo que también eso es importante, a diferencia de, no sé, de programas clásicos como La Mano Peluda, que casi todos conocemos en algún momento. El tener tiempo para estructurar una historia de la mejor manera hace que funcione mejor, creo yo. Y ahorita nos contaste un poco como tu camino personal hacia este mundo de historias de terror. Pero ese no fue tu camino profesional. Hasta hace algunos años tú trabajabas. Uh-huh. Cuéntanos en qué trabajabas. En otras historias de terror, probablemente, pero más reales, más del cotidiano que afectan a personas. Cuéntale a la gente cómo fue que venías de un mundo que nada que ver. Sí, pues cuando salí de la universidad, lo que me interesaba era el periodismo. Por ahí trabajé un poquitito en un medio en Tijuana, en radio precisamente, pero muy poquito. Y luego se dio la oportunidad, porque me invitó Itzel Cisneros, a quien quiero un montón. Me invitó a trabajar para acá en Ciudad de México en una organización que visibilizaba casos de violaciones a derechos humanos, todos esos problemas reales, brutales que sigue viviendo México. Y digo, me vine sin pensarlo y por aquí estuve trabajando por ahí en Cencos 4 años, me parece, contando estas historias de terror real de lo que pasa, de lo que tiene que sufrir la gente que defiende la tierra y el territorio, o la gente que se opone a las mineras. Y no sé, creo que esa parte y el estar tan cerca de la gente y conocer tantos lugares y tantas historias distintas, de alguna forma alimenta también lo que hago ahora. Y esta capacidad de poder ponerme en los zapatos de otra persona. Digo, las historias que contamos ahora son de terror, de un terror mucho más inofensivo. No se comparan para nada con lo que me tocó ver, con las historias que me tocó escuchar cuando trabajaba en Cencos. Pero creo que todo eso ha ido formando de alguna forma la identidad que hay ahora. Y me encanta haber trabajado en la defensa de derechos humanos. Creo que es súper importante. Y ya tenía el canal antes de venirme para acá a trabajar ahí, y se quedó como en pausa y se quedó creciendo a cuentagotas, la verdad. Y yo veía que aparecían otros canales con fórmulas parecidas a las mías y subían y me pasaban y se hacían grandes muy rápidamente, o al menos mucho más rápido que yo. Pero no cambiaría por nada haber trabajado ahí y que mi canal haya crecido tan lento en comparación con otros. Creo que, pues digo, eso me dio una gran experiencia y ahora a su paso está creciendo también, y creo que eso lo tendría que agradecer también a todo lo que he vivido. ¿Y cómo decidiste? O no sé si lo decidiste, no sé si fue algo gradual y que de pronto ya había crecido lo suficiente que dijiste, ya voy a dejar esta vida, voy a dejar este trabajo. ¿Cómo fue esta decisión de, pues, dejar como este trabajo que podemos considerar como normal, ¿no? Como uh-huh. en los límites de la normalidad que estamos acostumbrados de, no, pues voy a tener este trabajo en una oficina o como haya sido, a decidirte, voy a dedicarme a crear mi propio contenido y esto tiene que ser redituable y de esto me voy a mantener, porque tengo entendido que de hecho esta es tu chamba, o sea, sí. De esto vives. Sí, es un paso difícil. Igual creo que mucha gente en cierto momento, al tener un ingreso confiable o que ellos consideran confiable, pues dejan el trabajo y se concentran en este proyecto alterno. Yo tuve la suerte de monetizar desde hace tiempo, pero cuando estaba en ese trabajo, o sea, pues no sé, no estás ahí por el dinero. Entonces yo estaba porque creo que todavía sigue siendo el trabajo más importante que he tenido o el que más me ha llenado. Entonces yo estaba muy a gusto, aunque ganara poquito o aunque ganara menos de lo que hacía en un trabajo de fin de semana en YouTube. Pero eventualmente hay cambios por ahí en la dirección. Cuando se lleva a ir Itzel Cisneros del proyecto, que fue la persona que me llevó, la persona en quien confié para venir, pues fue como una señal, como de quizás es momento yo también continuar ahora por otro lado
Y bueno, también nunca he sido muy bueno con los horarios y con tener que levantarme tan temprano. Y ahora concentrarme en Relatos de la Noche, en otros podcasts que tengo, en otras cosillas que produzco, pues me da la oportunidad de adecuarme a mis horarios. Es una chamba brutal. La verdad, yo siento que ahora trabajo más. Siento que estoy las 24 horas del día, incluso soñando, trabajando, porque a veces tengo ideas mientras estoy dormido, soñando y me despierto y apunto, pero vale mucho la pena. Es un paso difícil para la gente que quiera iniciar en esto o que esté pensando en dejar su trabajo para concentrarse en algo que apenas se está monetizando. Es una apuesta difícil, pero nada te reconforta más que trabajar en algo que realmente amas. Y digo, a mí me encanta estar frente a un micrófono, me encanta contar historias de la gente. Entonces yo creo que la apuesta al final fue totalmente la correcta para mí. ¿Y cuál fue la combinación que consideras que hizo que esto despegara, que fuera lo suficientemente exitoso para permitirte dedicar tu tiempo, todo tu tiempo a esto? ¿Cómo domaste el algoritmo y cómo encontraste además el tono indicado para que la gente quisiera escuchar? Porque supongo que son muchos factores que se combinaron para que esto funcionara como debía funcionar. ¿Tienes consciente cuáles fueron? Yo siempre le he dicho a la gente que va a iniciar canales o que va a iniciar podcast que lo primero que tienes que tener es una voluntad de trabajar gratis muy duro, porque a todos nos toca trabajar. No empecemos con eso. Háblame de otra cosa y al final así de, bueno, pero vas a tener que trabajar gratis un rato. Un año mínimo, a menos que seas alguien ya famoso que entró en una network. O sea, es duro, porque además el algoritmo te castiga si de repente dices, pues no estoy ganando nada, entonces estas 2 semanas no voy a subir nada, para nada. O sea, el algoritmo de YouTube te va premiando por cada buen video que tienes y te recomienda más al siguiente. O sea, el grueso de las visitas en YouTube vienen de cuando YouTube te recomienda, no tanto de tus suscriptores. Entonces, para que te recomiende, tienes que tenerlo contento y estar generando contenido. O sea, el algoritmo es un explotador caprichoso. Así es. No es como que no tengas un jefe, porque aquí incluso si te enfermas, pues no hay nadie te lo pasa. El algoritmo es el algoritmo y te va a castigar. Ahí tienes una historia de terror, por cierto, que esperaría que iniciaras y a ver por dónde va el algoritmo maligno. Sí. También, la verdad, este factor suerte es importante. Yo he visto proyectos muy buenos, muy bien armados, que nunca tienen ese video viral, ese video exitoso que hace que crezcas y se quedan ahí. Yo tuve la suerte de tener un gran resultado en un video, en una historia que apoyó a todo lo que venía después. O sea, hay muchos factores y no hay una fórmula real, una fórmula definitiva para tener éxito en esto. También creo que parte importante para mí fue que el tono en el que cuento las historias es un tono muy familiar. Yo entiendo cuando alguien las cuenta como en un tono de reportero y así, y entonces se le apareció, porque es muy fácil. Yo hice radio y sé que reportear con un tonito te facilita leer mucho sin errores, te lo hace más mecánico, más automático, pero la clave para mí yo creo que es contarlo como si lo estuviéramos haciendo entre amigos. Y realmente la gente que sigue Relatos de la Noche creo que sí se siente parte de un círculo de amigos y por eso han apoyado tanto cuando intentamos cosas distintas, cuando intentamos empezar en otra plataforma como Spotify. Y me sorprenden mucho los resultados que tenemos. Para tener poquito menos de 1 millón de suscriptores, tenemos más de 400,000 vistas por video en promedio, y eso es altísimo en relación a otros canales del mismo tamaño. Claro, leía en uno de los comentarios, en uno de los videos de YouTube, alguien que decía, es que la voz de Uriel te envuelve. Y pensaba, oye, sí, estos videos y estos audios, ¿no? O sea, lo que escuchamos en el podcast, la verdad es que son sencillos, pues no hay muchísimos elementos que te distraigan. Uh-huh. Y es como esta atmósfera íntima de aquí el fantasma susurrándote, que me pareció como muy acertado. ¿Cuánta gente involucrada hay en esto? Porque lo escuchamos y se oye muy sencillo, pero puede que no lo sea tanto. En producción, solamente yo.
Tengo por ahí gente que me ayuda a leer historias y a seleccionar porque nos llegan cientos al día. Pero en cuanto a producción, solo a mí me toca, incluso todos los sonidos especiales que se llegan a escuchar, que son muy poquitos, también me toca a mí crearlos. Pero sí, entiendo lo que dices. Y yo también encuentro como lo atractivo en otros proyectos que son más como radionovela y que van narrando con sonidos todo lo que está ocurriendo en la historia, pero no es la intención en este canal. Es más pues escuchar una historia relatada como si te la estuviera contando tu mejor amigo o un familiar de algo que realmente ocurrió. Y creo que también ahí está un valor agregado, que todo lo que aterra en estas historias lo vamos creando en nuestra mente. Claro. Por eso creo que es mucho más aterrador escuchar una historia que ver una película de terror, porque en la película, al final de cuentas, ves el monstruo del que te hablaron en toda la historia, al final lo ves. El monstruo que se imaginó el director. Ajá, exactamente. Es lo que le aterra al director o lo que le parecía más fácil de hacer al director. Y cuando lo estás escuchando y te cuentan que alguien vio a una bruja en el techo de la vecina, por ejemplo, realmente vas a imaginar a la bruja que a ti te aterraba de niño, o la imagen de una bruja que a ti más te puede aterrar. Y creo que pues ahí está la clave también para que a la gente le gusten tanto las historias o se asuste tanto, aunque muchos las utilizan para dormir. Yo no entiendo, pero bueno, también esas visitas cuentan. Oye, y de las historias que te han llegado, ¿te has topado con alguna que sea una locura, que digas, no, imposible, esto no puede salir de aquí? Pues mira, me llegan muchas historias muy fuertes que no cuento, más allá de por los lineamientos de YouTube o de Spotify de tocar temas delicados. Por ejemplo, hay un tema muy recurrente de mujeres asesinadas que provocan fantasmas, ¿no? Y creo que es un tema muy delicado. O sea, vivimos en un país increíblemente violento para las mujeres. Entonces no me gustaría para nada contarlo de forma tan trivial. Claro. O sea, creo que es un problema súper fuerte. Sí. En el que hay que trabajar, y me encanta que esta generación de mujeres estén haciendo tantas cosas tan importantes en un camino a resolverlo, aunque es un camino que se ve todavía lejano. Pero sí, yo creo que esas son el tipo de historias que no cuento. Hay otras que me impactan mucho. Por ejemplo, una que no tenía idea de lo grande que iba a ser. Me platicaron sobre una historia de una leyenda del metro que yo no conocía, de la mujer sonriente del metro. Ay, no, me dio muchísimo miedo esa historia. No, bueno, pero vas. Sí, digo, yo la subí como una historia más. De hecho, creo que ni siquiera le puse ese nombre. Ya después, cuando la gente la empezó a escuchar y empezaron a contar más historias al respecto, ya la llamé así y se volvió un fenómeno, porque después ni siquiera solo en mi canal, o sea, otros canales empezaron a retomar esa leyenda porque sus suscriptores también les compartían historias al respecto, y ahora resulta que lo ha escuchado mucha gente la ha visto. Trabajadores del metro dicen haberse encontrado con ella, aunque la llaman de diferentes formas. Entonces sí, pues empezó como una historia más, y de repente me había topado con una leyenda actual, una leyenda que la gente sigue pues diciendo que se topa con ella, y me encantó. Creo que es de las cosas más interesantes que me ha tocado experimentar con este canal. Por cierto, quienes están escuchando, tengo entendido que, bueno, o según aprendí en Relatos de la Noche, se aparece en la línea 1. Sobre todo, sí. En los primeros vagones o en los últimos, cuando no hay nadie, entonces aguas. O si quieren experimentar algo, pues vayan por ahí cerca de los últimos viajes. Cuidado si se van al último vagón, pero también ahí se aparece por si quieren experimentar. ¿Qué crees que le guste? ¿Cuál crees que sea el sabor del terror mexicano? Bueno, del terror de las leyendas urbanas mexicanas. Porque mencionabas al principio esta cosa de la gente quería algo local, quería escuchar como sus propias historias de terror. ¿Cuál crees que sea el sabor local de las historias de terror de México, ya que te has convertido como en un catador especializado? Pues que es muy cercano a todos nosotros, que es un terror con el que todos nos podemos identificar, o que todos creemos que podemos vivir en algún momento, y que también nuestras leyendas
nos conecten con nuestro pasado y las leyendas de nuestra ciudad nos conectan con esa ciudad también nuestra, pero que habitaron nuestros padres o nuestros abuelos, y estamos conectados a esa vida que vivieron ellos, tal vez nuestros abuelos, aunque no los hubiéramos conocido. Estamos conectados a través de estas historias. Alguna vez tuve la oportunidad, precisamente cuando trabajaba en Cencos, de ir a un Consejo Nacional Indígena y me tocó ver los trabajos de varios fotógrafos indígenas que eran cosas muy, muy interesantes, pero uno en particular fotografiaba leyendas o intentaba fotografiar las leyendas de su pueblo porque ya nadie las contaba y porque los niños ya no se las sabían. Y a él le parecía una parte fundamental de la identidad de su pequeño pueblo, una comunidad muy chiquita, pero le parecía fundamental que los niños la siguieran conociendo. Y también eso me dio una perspectiva distinta de lo relevante que puede ser contar historias de terror y contar nuestras leyendas, ya sea locales o nuestras leyendas familiares. Siempre son un contacto con nuestro pasado y por eso creo que son mucho más cercanas que estas leyendas urbanas gringas, por ejemplo, que son más para asustar y no tanto como una voz de nosotros mismos y de nuestros pueblos. Y hablando precisamente de nuestras historias de terror, de nuestras propias leyendas, ¿recuerdas alguna que te haya impactado, que te haya marcado? ¿Alguna, no sé, de mitología familiar? ¿Alguna leyenda urbana de tu barrio, de Tijuana? ¿Alguna que te haya marcado desde chico? Desde mi perspectiva de escéptico, porque esto es algo que también sabe toda la comunidad, que yo no creo en fantasmas, a menos que en algún momento se me aparezca uno o se me aparezca la mujer sonriente del metro. Pero ahorita no podría decir que creo. Aún así, hay historias que me han marcado más que otras. La Llorona, por ejemplo, siempre ha sido algo que me ha aterrado, pero incluso la Llorona de las películas del Santo. O sea, me causaba muchísimo miedo. Y ahora, ya conociendo un poco más, me parece súper interesante que sea una aparición que se dice, se aparece en muchos lugares de Latinoamérica, que se aparece en muchos lugares del mundo desde hace miles de años. O sea, desde la Banshee es realmente la Llorona y es una leyenda celta, ¿no? Entonces, que haya una aparición o que la gente mencione una aparición de una mujer de blanco que va llorando sobre ríos o arroyos y muy seguido anunciando como tragedias, es algo que, o sea, sin creer todavía en ella, es algo que me parece sumamente interesante. Y bueno, hablando de leyendas locales, creo que la historia que más me ha tocado en lo personal, al menos de las que he llegado a relatar en el canal, es una que se ambientaba en la colonia donde yo crecí, en la colonia Guaycura, más o menos con unos años de diferencia de cuando yo crecí ahí, en la colonia Guaycura de Tijuana. Pero mencionaban, por ejemplo, personajes que yo no conocí, y algunos que yo sí logré identificar porque eran muy, muy particulares. Entonces, de repente me llega una historia que se desarrolla en las calles por donde yo también anduve de niño, escapándome de mi casa, caminando solo por las noches, y que mencionaba personajes que yo llegué a ver. Entonces, esa es quizás la que más me ha... ¿Cómo personajes que llegaste a ver? O sea, como aparecidos, muertos que tú llegaste a ver. No, es que en la historia mencionan a dos hermanos que eran personas pequeñas y que siempre iban de traje, por ejemplo, y con un sombrerito. O sea, iban vestidos como de los 50 y también el bigote que tenían era muy particular, como de los años 50. Y los mencionan en la historia y yo los llegué a ver cuando era niño. Entonces ahí supe que había al menos algo de verdad, quizás, o sea, no se puede explicar lo sobrenatural, pero al menos sí me lo estaba contando una persona que sí creció en ese lugar y que sí convivió con las mismas personas que yo y que fue a la misma escuela que yo, además. No, pues entonces ya viste fantasmas. No, pero ellos no eran fantasmas. Ah, o sea, eran personas solamente vestidas como de los años 50, pero que Ajá, eran como los sí, 90 sí. o una cosa así. Ajá, eran todos unos personajes y todos los ubicábamos en la colonia. Entonces los mencionan también en esta historia, no como una aparición fantasmal, sino como parte del contexto. Y me pareció muy interesante. Y te digo, que mencionaran exactamente la escuela a donde yo iba o la iglesia a donde yo iba, pues lo hace mucho más cercano todavía. Y tienes como
te has involucrado, o has consumido, digamos, como productos que se hicieron antes alrededor del terror, como La Mano Peluda, por ejemplo? O no sé si tú llegaste a ver alguna vez este programa, esta serie de terror que hacían a principios de los 90 llamada La Hora Marcada, que me vienen que son como 2 ejemplos súper importantes como del terror mexicano, uno de los dichos de boca en boca, ¿no? Las anécdotas, y el otro como más fantasioso, muy, muy local, muy de las creencias de México. ¿Tuviste contacto con ellas? Sí, La Hora Marcada, me encantaba La Hora Marcada, que además resulta súper relevante porque fue donde iniciaron Del Toro, Cuarón, por ahí dirigiendo y fotografiando Lubezki también, me parece, episodios. Ahora tiene una relevancia todavía más importante en un panorama mayor de nuestra cinematografía, pero sí me daba mucho miedo. Y La Mano Peluda es, no sé, un hito en la historia de la radio en México. Incluso hoy es muy escuchada, aunque ya se llame distinto o aunque ya no se siga produciendo como tal. Y me parece que precisamente llenaba esta necesidad de nosotros, los mexicanos y las mexicanas, de escuchar nuestras historias. Y yo creo que es una gran inspiración para mi proyecto, aunque me fui por un lado distinto. Cualquier persona que hable de terror en México debe al menos de conocer o de haber estado en contacto con ciertos episodios de La Mano Peluda, que al final también ya eran como más, parecía una historia armada y con episodios y todo, pero no dejaba de ser muy interesante lo que se llegó a contar. Y con todo esta experiencia, con todas estas historias que conoces, y me decías que también tienes como una gran afición por la literatura, ¿has pensado como llevar a la ficción parte de esto o crear historias a partir de esto y también abrir este nuevo camino que tenga que ver con la ficción, ya sea en la literatura o a lo mejor también en ficción audiovisual, no sé, alguna serie, película o algo así? Sí, de hecho por ambos aspectos. Yo soy muy apasionado del cine, o sea, llegué a dirigir mis cortitos en la universidad como todos y siempre me iba por el terror y por los temas muy oscuros. Tengo la fortuna de conocer a personas que se dedican al cine y a la producción y que lo hacen muy bien, entonces siempre ha sido como un puntito ahí que me gustaría marcar en algún momento. No sé si escribir un guión o porque creo que dirigir es algo pues mucho más complicado, pero también hay por ahí los planes de llegar a escribir un libro, no completamente ficción, pero tal vez a partir de pequeñas historias que me han narrado, construir historias largas, tal vez un libro de cuentos sería lo más adecuado para un proyecto como este, pero sí, los planes definitivamente por los 2 aspectos están. Y bueno, clavándonos un poco como en las intenciones y en la textura, ¿qué estás tratando de generar con este proyecto? Con tu podcast, con tu canal de YouTube. Ahora sí que, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te lleva? Fíjate que no sé si es lo que estoy intentando generar, pero parte de lo más importante y de las cosas más bonitas que me han llegado a comentar es cuando la gente me dice que se reúnen para escuchar, que se reúnen con su familia o con sus amigos para escuchar las historias. Y eso me agrada porque en su momento yo llegué a escuchar historias de terror y de fantasmas junto a mi familia o junto a mis amigos. Y ese ambiente que se generaba y que se genera cuando en cualquier lugar del mundo alguien empieza a contar una historia de fantasmas, esta intimidad que se logra, me parece muy bonita. Y más allá de seguir creciendo o de los tops de Spotify, el poder conseguir que haya familias en cualquier lugar de Latinoamérica, que es donde más nos escuchan, que se reúnan para escuchar algo que yo estoy contando, es todavía algo que no alcanzo a dimensionar, pero me encanta. Y creo que más allá de los números o de los logros en cuanto a el público al que llegamos, eso es lo más bonito, que la gente se reúna a escuchar mis historias. Pues, Uriel, muchas gracias. Es muy interesante ver cómo un proyecto que es sobre historias de terror tiene esta como superficie, esta parte que no vemos, un poco como antropológico y como social de recuperar nuestras propias historias y además unir, ¿no? Como a través del miedo, digamos, pero no de un miedo mortal, no de una angustia verdadera, sino como de ese miedo rico que
que podemos disfrutar, pero al mismo tiempo sentirnos Así protegidos. es, sí, es esta intimidad y esta cercanía que logramos con los demás y sentirnos como, bueno, precisamente cerca de nuestras familias, cerca de la gente que ya vivió estas historias que se desarrollan en nuestras mismas calles. Creo que es lo más bonito y para allá va el canal en esa intención. Muchísimas gracias, Uriel. Nada más, eso sí, cuéntanos dónde te escuchamos, cómo te escuchamos, para quien no te conozca. Ok, en YouTube, en Relatos de la Noche, y también así nos encuentran en Spotify. En redes sociales nos encuentran en todas partes como RDLN Oficial. Ok, pues muchísimas gracias, Uriel. Fue un placer platicar contigo de cosas de espantos y no salir asustado y no tener pesadillas. Excelente. A ti, Bere, muchas gracias por invitarme. Gracias. Este fue Uriel Reyes, yo soy Berenice y nos escuchamos en el próximo Rompiendo el Internet. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade, la edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Rompiendo el Internet. Audiocentro.